Nada más empezar el pleno, con las primeras palabras en gallego, los diputados de Vox se han levantado, han dejado los pinganillos en el escaño de Sánchez y se han marchado. Pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta. Nosotros no vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia. El PP ya había protestado porque se usaran hoy las lenguas cooficiales sin estar aprobadas, petición rechazada por la presidenta del Congreso. Cumplamos con la ley y dé ejemplo usted siendo la primera. Esta presidencia está para cumplir el reglamento y para hacerlo cumplir. Aunque después el portavoz popular ha utilizado el euskera Ni etxean euskaraz inguratua bizi naiz. Y se ha traducido a sí mismo. Lo que ha provocado risas en parte del hemiciclo y ha molestado a Vox. Semper echa en cara al PSOE que votara en contra de una iniciativa similar el año pasado. Solo tiene sentido que entendemos que estas cabriolas, que estos saltos mortales, que esta intencionalidad dialéctica responde a una única cuestión, un único problema, y es que Pedro Sánchez necesita los votos de los independentistas. El PSOE confía en que el PP lo acabe apoyando. No va contra nada ni contra nadie, sino que estamos en la procura y en el motivo de acordar para avanzar. En la bancada del PP no llevaban pinganillos. Sí hemos visto con auriculares a muchos diputados para escuchar la defensa de nacionalistas y de la izquierda. Un paso simbólico pero importante, decía Bildu. Reconocimiento en serio, añade el BNG, de la realidad plurilingüe y que no deja perdedores, dice Esquerra. El jueves quedará aprobada la reforma del reglamento. En Almendralejo circulan montajes fotográficos de desnudos de niñas realizados por otros menores con inteligencia artificial. 30 madres plantean una denuncia colectiva a la vez que luchan contra las actitudes que minimizan este tipo de comportamientos. Toda esa mayoría silenciosa, los palmeros, los graciosillos, se den cuenta y tomen conciencia del enorme daño que supone esto para que a la que reciban una foto así o le metan en un WhatsApp grupal, corten esto de raíz y vayan a la policía para denunciar, porque no solo es delito el que hace todo esto, sino también quien comparte. La policía identifica a varios de los presuntos autores que han usado esta tecnología que avanza muy rápidamente, que genera contenidos difíciles de diferenciar de la realidad y que se escapa a la regulación actual. Y los costes que había asociados se han eliminado. Eso lo ha convertido en, prácticamente lo veo como el salvaje oeste. Ahora lo que hemos visto es que hemos puesto armas muy potentes en las manos de niños. Aconsejan no compartir fotos de menores en redes sociales abiertas. Que tenemos que tener más precaución, y eso no es algo nuevo, con las fotos de nuestros menores. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no compartan fotos, un poco por proteger al menor. La inteligencia artificial está generando nuevos frentes a una sociedad que, según los expertos, todavía no tiene soluciones a medio ni a corto plazo. Y mientras eso ocurría en Madrid, en Bruselas se debatía el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, que también es una petición de Esquerra y de Junts, pero varios países planteaban dudas por incorporar 3 lenguas a la vez, así que la decisión se ha aplazado. Nos vamos hasta ahí en directo. Marta Carazo, el Gobierno pide que se dé prioridad al catalán. Sí, eso es lo que pide y pide avanzar lo más rápidamente posible. Lo que pasa es que los tiempos aquí en la toma de decisiones europeas no son tan rápidos como ellos quisieran. Hoy aquí de hecho no se ha votado nada y no se ha votado a pesar de estar en la agenda porque no había posibilidad de un acuerdo. España dice que ha cumplido con su compromiso porque ha arrancado la reforma del reglamento. Lo que ha hecho ha sido presentar esa propuesta y para facilitar el acuerdo, además de proponer asumir el coste económico, pues propone hacer esa inclusión de forma gradual, priorizando el catalán sobre otras lenguas. ¿Qué han hecho otros países? Presentar sus dudas. Todas tienen que ver con cuestiones jurídicas o de implementación y lo que piden es más tiempo para estudiar las consecuencias que tendría esta medida. ¿Cuáles son los plazos? A nivel europeo no los hay. Esto pasa ahora a un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo podría pedir un informe jurídico para aclarar dudas, eso pasaría a los embajadores, después volvería a los ministros. Por tener una orientación de aquí a finales de noviembre, los ministros de Exteriores en este Consejo de Asuntos Generales se van a reunir otras 2 veces.
Y estos son los ministros de Educación y Universidades europeos reunidos hoy en Zaragoza. Allí han debatido sobre temas como la equiparación de títulos en toda Europa o la bajada de las tasas universitarias, en la que todos los miembros han estado de acuerdo. Además, han hablado de la lucha contra la segregación en la educación. Precisamente hoy, un informe de Comisiones Obreras alerta sobre la reducción de alumnos por la baja natalidad y la desigualdad de recursos entre la escuela pública y la privada. Ambas tienen menos alumnos, pero es la escuela pública la que ha perdido, denuncian, más aulas, casi 3.500 frente a las 72 de la escuela privada y concertada. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su discurso de apertura acaba de llamar a la reforma de las instituciones internacionales ante las crecientes tensiones geopolíticas. El debate de este año de la Asamblea General de las Naciones Unidas gira en torno a reimpulsar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un esfuerzo por atender las demandas de los países del sur global que el año pasado vieron cómo este foro internacional estaba dominado por la guerra de Ucrania, y este año, con la presencia por primera vez de Volodymyr Zelensky, amenaza de nuevo con dominarlo. El miércoles será el turno de la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta edición también estará marcada por el regreso de Lula da Silva aquí después de 14 años. Por otro lado, Joe Biden será el único líder de los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en asistir. No es habitual que el presidente francés o el primer ministro británico se salten la mayor de las citas mundiales de la diplomacia. Guterres le quita importancia, dice que le preocupa más que los representantes que envíen estén listos para asumir compromisos. Se reaviva la tensión entre Armenia y Azerbaiyán por la región separatista de Nagorno-Karabaj, que acusa a Bakú de lanzar una ofensiva a gran escala. Denuncian que están bajo un bombardeo masivo con artillería y niegan ser los autores de una explosión que ha matado esta madrugada a 6 policías y civiles azerbaiyanos. Armenia ha pedido a las tropas de paz rusas desplegadas en Nagorno-Karabaj que actúen y detengan la agresión. Oficialmente, esta región pertenece al Estado musulmán de Azerbaiyán, pero la mayoría de la población son cristianos ortodoxos armenios. Rusia ha lanzado hoy una veintena de drones sobre la ciudad ucraniana de Leópolis, en la frontera con Polonia. Según el gobernador de la región, las defensas ucranianas abatieron 15 de los artefactos, pero el resto han impactado sobre 3 almacenes industriales, provocando un gran incendio. Rusia afirma que eran almacenes de munición, cosa que niegan las autoridades ucranianas. Desde Kiev se informa de que en las últimas horas se han desarrollado más de 30 batallas en las zonas de primera línea y el ejército ucraniano ha lanzado ataques contra posiciones de intendencia rusas. Ucrania está hoy una vez más en el foco de la política internacional. El presidente Zelensky interviene ante la Asamblea General de la ONU. El líder ucraniano se encuentra desde ayer en Nueva York. Allí ha visitado un hospital donde se recuperan soldados ucranianos heridos en la guerra. En la agenda de Zelensky se incluye también el jueves una visita a la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Biden. Una de las principales preocupaciones de la Asamblea General de la ONU es el problema del transporte a otros países de cereal ucraniano a través del Mar Negro, controlado por Moscú. El bloqueo ruso ha disminuido el flujo de grano hacia los países poco desarrollados, provocando un aumento de los precios que puede agravar la hambruna que sufren. When you block Ukrainian exports of grains and we bomb silos and destroy grain storages, you are creating hunger in the world. As simple as that. Precisamente hoy ha logrado vencer el bloqueo ruso un carguero que transportaba 3.000 toneladas de trigo desde el puerto ucraniano de Chornomorsk en el Mar Negro. Es la primera vez que se consigue desde que se rompió el acuerdo de grano. Son 5 ciudadanos estadounidenses liberados por Irán, abrazando a sus familiares después de aterrizar en Estados Unidos. Llevaban años encarcelados en ese país, acusados en algunos casos de espionaje. Han podido regresar gracias a un acuerdo entre Washington y Teherán. Estados Unidos libera a cambio a otros 5 prisioneros iraníes y va a desbloquear $6.000 millones congelados en cuentas de Corea del Sur que Irán solo podrá utilizar con fines humanitarios.
Hoy mismo el primer ministro polaco ha publicado este vídeo para insistir en uno de los mensajes que más votos le da: no a la inmigración irregular. Pero la bala se le está volviendo en contra a menos de un mes para las elecciones. El escándalo no deja de crecer. Toda una red de corrupción a nivel diplomático en países asiáticos y africanos, la India, Nigeria, Egipto, visados por la vía rápida a cambio de dinero. Lo investiga la Fiscalía polaca y 7 detenidos y ya han rodado cabezas como la del viceministro de Exteriores. Las tapaderas para conceder esos visados eran variadas. De la India, por ejemplo, entraron decenas como parte de un supuesto equipo de cineastas de Bollywood. La realidad, el coreógrafo no sabía bailar y el productor era un vendedor de fruta. Alemania y Suecia son los dos países que dieron la voz de alarma. Los servicios de protección de fronteras detectaron un aumento inusual de los visados polacos. Se calcula que cerca de 250.000 personas entraron de forma irregular por Polonia, pero también con ese visado de trabajo podían moverse libremente por toda la Unión Europea. Mientras el presidente Duda presume de que el Estado polaco ha destapado el escándalo, su ministro de Exteriores habla de noticias falsas. Al otro lado, la oposición ha olido la sangre y les acusa de hipócritas. Aquí el principal rival les compara con el falso equipo de cineastas. El escándalo quizá no dé para una peli de Bollywood, pero seguro promete más capítulos.